Buenos días. Nuevamente, este es el segundo piloto. Estamos tratando de mejorar un poco el tema de los videos que vamos a ir publicando en nuestro canal Conociendo de Cuidados Paliativos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que ya habíamos comentado con anterioridad, pero del cual quedan todavía muchas dudas y por lo tanto me parece prudente poder aclararlas en este video. Y como les digo, pues parte también tiene que ver con el lograr mejorar el tipo de presentaciones que queremos que ustedes tengan para que sea mucho más fácil de entender todo lo que podemos decir. A veces uno como médico utiliza expresiones muy técnicas y para la gente no es fácil muchas veces poder entender esto que nosotros queremos expresar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de algo que se llama terapia de sedación paliativa. Esta es una práctica que se ha utilizado realmente desde hace varios años, de lo que hay, en la que existen muchísimos estudios y revisiones en las que pues, se reconoce como un procedimiento, como una terapia segura para aliviar los síntomas refractarios de las personas que tienen síntomas intolerables o que están al final de la vida. ¿Sí? Aquí pues les puse solamente un ejemplo de algunas de las publicaciones que han tenido. El objetivo fundamental de la sedación paliativa o la terapia de sedación paliativa, que es el término que debe emplearse, es que la persona tenga una buena muerte, entre comillas, ¿sí? Eh, lo mismo que se ha denominado como una muerte digna, ¿sí? Para los que me han escuchado saben que yo no estoy muy de acuerdo en la muerte digna porque pues, también habría la muerte indigna, pero el tema es más semántico y es entendible que lo que se quiere explicar. Entonces, el objetivo fundamental es llevar al paciente a una buena muerte con ausencia completa de sufrimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sufrimiento que puede tener el paciente? El paciente puede tener sufrimiento físico o puede tener sufrimiento psicológico, mental. O sea, realmente el sufrimiento es un tema que solamente puede ser descrito o expresado por el mismo paciente. Por lo tanto, ese síntoma debe ser no solamente objetivo, sino debe ser refractario. O sea que no se mejora con ninguna de las terapias o ninguna de las terapias que tenemos o que hemos utilizado y que tenemos a nuestro alcance, ni tampoco tenemos el tiempo apropiado para poder conseguir otro tratamiento que pueda servirle para el paciente. Voy a irles de todas maneras mostrando y subrayando un poco lo que es importante. Entonces, uno, que haya el síntoma refractario, ¿sí? Y que haya sufrimiento. Esos son criterios fundamentales. El objetivo, entonces, vuelvo y reitero, que haya un síntoma refractario y que sea intolerable. Generalmente eso se presenta en los últimos días de la vida de los pacientes, ¿sí? Y la terapia está descrita como una reducción deliberada o intencional del estado de conciencia hasta un nivel adecuado en el que el paciente no tenga la posibilidad de sentir el sufrimiento o identificar el sufrimiento. Hay varios requisitos que han sido escritos en varios artículos y que muchos de ellos pues es importante cumplirlos porque nos pueden ayudar incluso ante problemas legales, ¿no? Entonces, primero, pues que la intervención o la terapia de sedación paliativa sea hecha por un especialista en cuidados paliativos, ofrecer otro tipo de cuidados adicionales, cuidados espirituales, el acompañamiento de la familia y del paciente
de la familia y de los cuidadores pues es fundamental, y del médico, obviamente, que sea realizada por una persona experta, nuevamente, que reciba los cuidados de higiene e hidratación apropiados. El hecho de que el paciente lo cedemos no implica que lo dejemos abandonado. Monitorizar el estado de conciencia, y lo monitorizamos a través de algunas escalas, como la escala Ramsay, que se utiliza en cuidados intensivos para valorar el estado o el nivel de conciencia de la persona y adaptar la dosis de los medicamentos al estado en el que el paciente no tenga sufrimiento y tenga el menor grado de profundidad en la sedación. Y el consentimiento informado es fundamental, ¿sí? Porque de todas maneras eso nos protege ante demandas y denuncias, y porque existe una línea muy delgada entre lo que es la terapia de sedación paliativa y la eutanasia, y eso ya les lo voy a explicar. Y tener presente que todo lo que hacemos nosotros en el tratamiento pues son tratamientos que deben ser dinámicos, perdón, y por lo tanto el tratamiento puede cambiar o modificarse de acuerdo a la condición del paciente. Me explico. Si el paciente por alguna razón mejora, a pesar que en un principio la valoración que hicimos nos generaba una expectativa de vida a, quizás a 2 días, a una semana máximo. Si el paciente cambia esa condición por alguna razón, pues nosotros de una manera igual tenemos que modificar la terapia de tal suerte que pueda el paciente estar despierto y pueda terminar o seguir con la terapia que venía anteriormente. Este es un árbol, un pathway, pues ya un algoritmo de terapia que no se lo puedo leer, está en inglés, pero básicamente lo que habla es de lo mismo. Existen unas guías prácticas en Colombia adaptadas por el Ministerio de Salud, y digo adaptadas porque son adaptadas de las guías españolas, en donde pues nos explican a los médicos, o más bien nos hacen unas recomendaciones de cómo debemos utilizar la terapia de sedación paliativa. Como son terapias adaptadas, pues ustedes verán que existen algunos medicamentos que nosotros no tenemos acá en Colombia, y por lo tanto pues no podemos hacer una terapia igual a la que ellos realmente están recomendando. Entonces, dentro de las recomendaciones que hacen las guías es que la terapia eh, requiere ser realizada por un médico eh, en la fase final de la vida del enfermo. Debe haber una información clara, completa del proceso, y un registro que quede en la historia clínica, ojalá también firmada por el paciente si se puede o por la familia. La administración de los fármacos y las combinaciones que se recomiendan a nivel internacional. Una correcta prescripción de la sedación paliativa requiere pues, una cuidadosa evaluación del diagnóstico, porque muchas veces se hace un diagnóstico apresurado de que el paciente ya va a fallecer, porque de pronto puede entrar en delirium o, bueno, o está muy somnoliento por algún medicamento. Entonces podemos hacer una evaluación equivocada de lo que realmente está pasando en ese momento con el paciente. Se recomienda siempre que el medicamento de elección sea el midazolam, tanto por su efecto sedante como por su acción rápida y corta. Y monitorizar el estado de sedación con la escala de Ramsay, como se los había mencionado con anterioridad. En estas recomendaciones del Ministerio de Salud dividen la terapia de sedación en varias fases. Realmente en la práctica pues no se hace de esa manera, ¿sí? Primero, por lo que les decía, hay medicamentos que no tenemos, otros tendremos otros no los tenemos, entonces tenemos que adaptarnos a nuestras realidades.
siempre tendremos el midazolam como primera opción y podemos utilizar un bolo y luego continuar con infusión continua. O podemos utilizar también propofol igual con un bolo y con una utilización de una infusión a permanencia. Eh, Tenemos acá las características farmacológicas de los medicamentos que más utilizamos y como ven, pues el midazolam no solamente tiene un inicio de acción muy rápido, sino también una vida media que realmente es corta. Entonces, si uno quisiera despertar al paciente, pues es mucho más fácil. Ya tenemos los otros que son menos utilizados como el propofol, y otros benzodiazepinas que no tenemos disponibilidad parenteral, pero sí la tenemos disponibilidad oral y podemos utilizarlas sublinguales. Sin embargo, pues, si se tiene, lo recomendable es hacerlos a través de la vía. Existe de todas maneras una gran cantidad de especialidades en las que podemos llegar a generar un consenso que tenga una fortaleza mayor a la hora de tomar la decisión de llevar al paciente a terapia de sedación paliativa. Y para terminar, digamos que el Instituto Nacional, según las guías que generalmente son producto de las investigaciones que hacíamos en el Instituto Nacional de Cancerología, lo definen como el uso monitorizado de medicamentos destinados a disminuir el estado de conciencia con el fin de aliviar la carga de sufrimiento que de otra manera sería inmanejable y y que es éticamente aceptable porque estamos tratando un síntoma refractario y que afecta de manera radical la calidad de vida de la persona. Como recomendación final quería dejarles esta anotación. Los medicamentos opioides no se usan como medicamentos para la terapia de sedación paliativa. Usamos los opioides cuando el paciente venía utilizándolos para el manejo de dolor, porque si los suspendemos pues va a empezar a hacer algún grado de abstinencia, pero el uso exclusivo de medicamentos opioides para la sedación paliativa está considerado en la actualidad como una mala práctica médica y puede ser sancionada desde el comité de ética de la institución hasta el Instituto de Ética para los Médicos. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Vuelvo y les repito, esto es un brochazo. Estamos tratando de mejorar un poco la calidad de los videos que queremos enviarles a ustedes, precisamente porque la intención es que sean para los pacientes y los familiares y queremos que tengan digamos, la menor complejidad posible para que haya una comprensión mucho más fácil para ellos. Entonces les agradezco infinitamente poder esta compañía que nos dan. Recuerden de todas maneras suscribirse, darle like para que esto pueda llegar a más personas que lo necesitan. Entendamos que el cáncer es una enfermedad que afecta mucho a todo el núcleo familiar y por lo tanto es injusto que haya personas que todavía en Colombia estén sufriendo cuando tenemos alternativas viables para poder manejarlo. Muchas gracias, mi nombre es Luis Fernando Enciso, y este es tu conociendo el cuidados paliativos. Hasta luego.